iniciaré con lo que es la definición. Se denomina extinción de las obligaciones a la ruptura del vínculo jurídico que une a los sujetos de una determinada relación obligatoria. Dicho en otras palabras, cuando se produce un acontecimiento o una conducta al cual la ley le atribuye el efecto de desaparecer el lazo de derecho que une al acreedor con el deudor. Las obligaciones se extinguen al haber esa ruptura de ese vínculo jurídico que en un momento dado obliga a cumplir con alguna prestación. El Código Civil establece algunas modalidades en relación a esta situación de extinguir dichas obligaciones. El Código lo establece conforme al libro cuarto, título quinto del Código Civil para el Estado de Hidalgo, y establece que las obligaciones se extinguen por la compensación, de acuerdo al artículo 2167, por la confusión de derechos de acreedor y deudor, el artículo 2188, y por la novación, que establece el artículo 2206, y por la dación en pago, que contempla el artículo 2063 y el 2095 del Código Federal Civil. Hablaremos y daremos algunos ejemplos de cada una de estas modalidades de extinción de las obligaciones. Por compensación, tiene lugar la compensación cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho. Como ejemplo, tendríamos que si Rocío le debe a Pedro 2,000 pesos y Pedro le debe a Rocío 500, se compensarán los saldos debiendo Rocío 1,500, extinguiéndose la obligación con Pedro. Se puede dar en alguna situación de algún hecho jurídico que ya también lo hemos manejado, en la cual por alguna circunstancia alguien presta dinero a alguna persona y resulta ser que por alguna situación yo presto 5,000 pesos y por alguna situación yo causo un daño por algún hecho jurídico, y en razón del pago de una indemnización o reparación de daños y perjuicios me dicen, sabes que los daños que ocasionaste, licenciado Almaraz, ascienden a 5,000 pesos, y en ese momento digo, bueno, ok, pues vamos a celebrar yo tengo esa obligación de pagar la reparación de daños y perjuicios. En ese momento digo, bueno, ok, tú me debes 5,000 pesos, los daños ascienden a 5,000 pesos, vamos a celebrar el convenio de lo que es la compensación, y pues prácticamente se extingue la obligación de deuda que tenías para conmigo, pero también se extinguirá la deuda que tengo para contigo. Entonces hay una compensación en cuanto a los montos, y en ese momento se extingue la obligación tanto para conmigo de pagar la reparación de daños y perjuicios, y para la otra parte el pagarme esa cantidad de dinero. A eso se refiere lo que es la compensación, y se da por extinguida dicha obligaciones. La confusión de derechos. La obligación se extingue por confusión cuando las calidades de acreedor y deudor se reúnen en una misma persona. La obligación renace si la confusión cesa, el artículo 2188. Aparentemente dijeran que es muy complicado que en una sola persona recaiga que seas acreedor y que seas deudor al mismo tiempo. Pues bien, ejemplo de extinción de una obligación por confusión de derecho es por confusión cuando el deudor y el acreedor es la misma persona. Ejemplo, un hombre le debe dinero a un pariente. Antes de que éste pudiese devolvérselo, el dinero, dicho pariente fallece y él es el único heredero. En este caso, la figura del acreedor y el deudor se confunden, y como son la misma persona, la obligación está extinta. En un sucesorio, como lo dicen aquí, como ponemos el ejemplo aquí, en un sucesorio resulta ser que le prestas efectivamente dinero a un pariente, y bueno, por alguna situación fallece esa persona, y bueno, ¿quién te va a pagar ese dinero, verdad? Sabemos que las deudas se heredan. Pues bien, podrías demandar a la sucesión el pago de esa deuda que tiene para contigo, pero resulta ser
que la sucesión lo eres tú, porque esta persona celebró un testamento y te ha dejado como único y universal heredero. En ese momento vas a decir, oye, me dejaron como heredero, no voy a poder requerirle el pago a la sucesión porque la sucesión soy yo. Y en ese momento se reunirían las figuras tanto de acreedor como deudor en una misma persona. Y por ende, pues ahí se extingue la obligación. También es una manera de extinguir las obligaciones. Por novación, hay novación de contrato cuando las partes en él interesadas lo alteran sustancialmente, sustituyendo una obligación nueva a la antigua. Lo establece el artículo 2195 del Código Civil para el Estado de Hidalgo. Ejemplo de extinción de la obligación por novación. Hay dos clases de novación, una que es objetiva y una que es subjetiva, hablando de objetos y hablando de sujetos. En la novación objetiva es aquella novación mediante la cual entre los mismos sujetos de la relación obligatoria se cambia el objeto por uno nuevo que lo reemplaza. Es decir, resulta ser que Pedro te vendió un coche y ese coche vale 100,000 pesos, pero resulta ser que por alguna situación ya no el coche está pagándose a crédito, en parcialidades, y resulta ser que ya no alcanza a cubrir con esas mensualidades. Y te acercas al acreedor y le dices, ¿sabes qué? No me es posible seguir pagándote el coche. ¿Qué te parece que tienes una moto? ¿Te parece que cuánto vale la moto? 50,000, ya te pagué 50,000. Bueno, pues entonces que haya una novación. Dame la moto, te regreso tu coche y damos por extinguida la obligación. A eso se le da la novación. Una novación objetiva, pero también puede haber una novación subjetiva, que es aquella novación que consiste en un cambio de sujetos de la obligación, bien sea cambio de deudor o cambio de acreedor. Novación subjetiva por cambio de deudor. Ocurre dicha novación cuando un nuevo deudor sustituye al anterior, y la novación objetiva por cambio de acreedor cuando por una nueva obligación un nuevo acreedor se sustituye a este. Aquí puede haber cambio de sujetos también. Por alguna situación resulta ser que yo adquirí una casa en algún lugar de Tizayuca, pero pues tengo que salir al extranjero. Y bueno, pues para que no se pierda esa situación de pago y de crédito que tengo con el acreedor, yo puedo solicitarle a algún pariente o algún conocido, decirle, ¿sabes qué? Mira, págame lo que ya he dado y tú termina de pagar dicha casa, ¿no? O dicho bien, inmueble. Y en ese momento, bueno, podemos hacer una novación subjetiva, hablando obvio con el acreedor, diciéndole, ¿sabes? Que ya no te voy a terminar de pagar yo ese bien, te lo va a terminar pagando él. Y en ese momento, bueno, pues hay cambios de sujetos con las mismas condiciones y con la misma derechos y obligaciones que del acto jurídico original, pero ya cambiamos a algún sujeto. O viceversa también, resulta ser que también yo vendí un inmueble en parcialidades, me tengo que ir al extranjero o a alguna otra ciudad, y le digo, ¿sabes qué? Mira, ya no me vas a terminar de pagar a mí, se lo vas a terminar de pagar a mi papá, a mi hermano. Y bueno, pues en ese momento también con las mismas condiciones del acto jurídico inicial originario, se tendrá que cumplir con ello. Nada más cambiamos de sujetos, ya sea acreedor o sea deudor, dependiendo las necesidades que tengamos. Y a eso se le denominaría novación, ya lo comentamos, subjetiva o objetiva. Y bueno, otra forma también de prácticamente dar por terminada una obligación, de extinguirla, es por una dación en pago. La dación en pago es aquella causa de extinción de las obligaciones por la que el acreedor y el deudor pactan la transmisión de dominio por parte de este último de ciertos bienes a favor del primero, que los acepta en pago, quedando extinguida la obligación primitiva, sea cual fuere la prestación a que se hubiera obligado el deudor inicialmente. La obligación queda extinguida cuando el acreedor recibe en pago una cosa distinta en lugar de la debida.
Y hablamos de eso en relación a parte de su TIC, como resolver una situación de un divorcio, que ya lo dejé en un video explicado cómo van a resolver esa situación. Pues esta podría ser la modalidad de extinguir esa obligación. Ejemplo de extinción de obligación por dación en pago. Pedro le debe a Luis 500,000 pesos, y como no tiene el dinero para cubrir la deuda, dará en pago una cosa que tiene en la ciudad. Es decir, te doy en pago mi casa que tengo aquí, te debo cierta cantidad de dinero, pero no tengo en efectivo, no hay una manera de, hasta que yo venda este bien, te podré yo estar pagando lo que te debo. Pues bien, podríamos llegar a esa solución de decir, ¿sabes qué? Te doy en pago mi casa que tengo en cierto lugar por el dinero que me debes. Y es también otra modalidad para extinguir